El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de Indochina Francesa. Número de muertos 393.000. Clasificación 89. Tipo: rebelión colonial. Grupos enfrentados: Francia contra el Viet Minh. Periodo de 1945 a 1954. Escenario: Indochina Francesa. Principal estado participante: Francia. Otros estados participantes: Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Principales cuasi-estados participantes: Camboya, Laos y Vietnam. Principales no estados participantes: Viet Minh. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Francia. Nguyen Sinh Cung, el hijo de un maestro vietnamita, nació en el año de 1890 y pasó su juventud recorriendo los centros de pensamiento comunista más importantes: la Universidad de París, el Moscú postrevolucionario y Shanghái después de la caída de Chiang Kai-shek. En 1919, intentó convencer a los victoriosos aliados reunidos en la Conferencia de Paz de Versalles de que liberaran a su pueblo del yugo francés. Tras haber fracasado en el intento, regresó a su tierra natal a organizar un movimiento de independencia. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, los japoneses invadieron las colonias de las potencias occidentales y sumieron a Asia Oriental en el caos. No importaba quién estuviera al mando, Nguyen lo tenía todo a punto para poner en marcha una resistencia nacionalista. Así que se limitó a dirigir su lucha contra los japoneses en lugar de hacerlo contra los franceses. Creó un ejército rebelde al que llamó Viet Minh y del que tomó prestado su nuevo alias, Ho Chi Minh. La caída de Japón en agosto de 1945 dejó a Vietnam en una especie de olvido. Al no haber en la zona ningún militar aliado que les pudiera indicar lo contrario, las guarniciones japonesas empezaron a colaborar con el Viet Minh en la administración local, y Ho Chi Minh, por su parte, después de instalarse en la capital colonial, Hanoi, declaró la independencia de Vietnam. Entonces, en septiembre, las tropas nacionalistas chinas, los aliados que había visto más a mano, llegaron a hacerse con el control de Vietnam. Pero la mayoría de los soldados chinos se limitaron a saquear Hanoi y dejaron el resto de la colonia a su propia suerte. Indochina se sumió en el caos, y los soldados licenciados, prisioneros liberados, desertores y cabecillas criminales se precipitaron en desorden a apoderarse de todo lo que pudieran coger antes de que pudieran detenerles. En algunas regiones, las autoridades francesas, hostigadas y en inferioridad numérica, y liberadas poco tiempo después de los campos de prisioneros de guerra de los japoneses, llegaron a acuerdos con los rebeldes de Ho Chi Minh para restaurar el orden. En París, mientras tanto, el general Charles de Gaulle, presidente del gobierno provisional francés, anunciaba que Francia no tenía la intención de abandonar ninguna de sus colonias. En lo que a él respectaba, la independencia de Indochina no ocurriría nunca. Cuando estas declaraciones llegaron a oídos de Ho Chi Minh, decidió mostrarse bastante menos colaborador con respecto a dejar entrar más militares y funcionarios franceses en Vietnam. Se acordó un alto al fuego y las negociaciones se prolongaron y la tensión aumentó. En noviembre de 1946, los franceses exigieron el control total de la ciudad portuaria de Haiphong, pero el Viet Minh se negó a evacuarla. Los buques de guerra franceses bombardearon los barrios controlados por el Viet Minh, haciendo volar por los aires a 6.000 civiles, y los tanques y la aviación francesa lanzaron ataques contra las posiciones rebeldes en la ciudad. Al final, los combates puerta a puerta lograron despejar la ciudad de soldados del Viet Minh. Tras la llegada de más tropas desde Europa, Francia asumió un firme control sobre todas las ciudades de Indochina. El Viet Minh, no obstante, controlaba las zonas rurales remotas
y tendía emboscadas a cualquier grupo de soldados franceses que se aventurara demasiado en su territorio. Los franceses intentaron debilitar el movimiento independentista, reorganizando sus colonias en estados autónomos, aunque vasallos colaboradores. Colocaron monarcas locales al frente de cada uno de los segmentos coloniales y les consiguieron una independencia teórica bajo el paraguas de una organización que llevaba el nombre de Unión Francesa. En 1949, la invasión comunista de China llegó por fin a las fronteras de Vietnam, lo que dio a los rebeldes acceso a un importante proveedor de armas y trasladó la guerra de estas regiones fronterizas. El Viet Minh intentaba mantener el contacto con los chinos rojos, mientras que los franceses intentaban romperlo. En diciembre de 1953, los paracaidistas franceses conquistaron y fortificaron Dien Bien Phu, ahora en Laos, una de las principales estaciones de la línea de aprovisionamiento comunista, esperando así atraer a los rebeldes a una batalla a campo abierto en la que los franceses tendrían toda la ventaja. Ahora bien, en lugar de presentar batalla, el general Von Nguyen Giap puso sitio a la fortaleza. En marzo de 1954, 70.000 tropas de combate rebeldes respaldadas por otros 100.000 efectivos de apoyo aislaron a los 15.000 soldados franceses atrincherados en la ciudad, tras lo cual el general Giap lanzó una ofensiva. Después de 56 horas de ataques implacables y bombardeos, y de ser hostigados por francotiradores, los agotados franceses se vieron obligados a apretujarse en un enclave que se hacía cada vez más pequeño, y Dien Bien Phu se rindió. Esta derrota convenció al gobierno francés de la inutilidad de seguir luchando. Se iniciaron las negociaciones de paz, y poco tiempo después se concedía la independencia a la Indochina francesa en forma de 4 estados: Laos, Camboya y Vietnam. Este último dividido en 2 partes, una para los comunistas y otra para los no comunistas. Este estado de cosas no duraría demasiado tiempo. Muertos. El bando francés perdió alrededor de 93.000 soldados, pero el pueblo francés solo perdió 20.700. El resto de los muertos eran aliados indochinos, nativos de las colonias indochinas, indígenas de las colonias africanas y miembros de la legión extranjera. Es evidente que una de las ventajas de poseer un imperio colonial es que uno puede utilizar a los indígenas de las colonias para que libren la mayor parte de los combates por uno. Los cálculos de las bajas entre los vietnamitas son confusos. Posiblemente el número de soldados del Viet Minh que murieron combatiendo contra los franceses ascienda a 175.000, a los que hay que sumarles los 125.000 muertos civiles.